todas, a todos. Me da mucho gusto ver alumnos, exalumnos, licenciatura, posgrado, colaboradores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, compañeros de la Escuela Judicial Electoral. En este acto tan interesante, vamos a recibir la presentación de un libro sobre un tema que quizá no debería de llamar a la escritura. Presento mi disculpa a los autores y a los coordinadores. Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral. Pero sobre todo la primera parte, violencia contra las mujeres. Digo que es un tema que debería de darnos pena. Hombres y mujeres, como seres iguales que somos, deberíamos de tener el mismo trato, las mismas oportunidades, las mismas circunstancias, salvo aquellas que la naturaleza y las circunstancias sociales determinan. Y todo esto no es idea nueva mía. La escribió Olympe de Gouges en 1791 como una reacción a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, aprobada por la Asamblea Constituyente francesa en 1789. Han pasado muchos años. Como profesor de Derecho Civil, yo enseñaba el principio de igualdad que aprendí en el Código Civil de 1928 para el Distrito y Territorios Federales en materia común y para toda la República en materia federal. Artículo segundo, 1928, hace casi 100 años. Pero en el Código Civil de Oaxaca de 1838 ya se establecía este principio de igualdad. Y ahora las mujeres y muchas veces los hombres también tenemos que seguir luchando por esa igualdad, que para mí, más que un tema de leyes, es un tema de educación, es un tema de conducta, es un tema de convicción. ¿Cuántos feministas hombres hay que en su conducta son totalmente lo contrario? La igualdad empieza en el hogar. Por ahí tenemos que empezar. Pero en fin, no es mi participación, perdónenme, sino la presentación del libro, decía, Violencia política contra las mujeres por razón de género en la justicia electoral. Una obra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. De su Escuela Judicial Electoral, su directora, la doctora Gabriela Dolores Rubalcaba García, que nos hace el honor de acompañarnos en este acto. Pero sobre todo, un trabajo de un extraordinario académico y no menos extraordinario juzgador de la materia electoral, don Felipe de la Mata Pizaña. Magistrado, mi respeto, porque, perdónenme el atrevimiento, porque al igual que yo lleva doble vida, la académica y la jurisdiccional. Es profesor, afortunadamente, de nuestra facultad. A partir de este semestre, ya había estado antes, se reincorpora en este semestre con el ánimo de permanecer per secula seculorum. Sí. Gracias a nuestra secretaria general, la doctora Sonia Venegas, por estar con nosotros. Un honor, maestra. En representación del señor director, el doctor Raúl Contreras Bustamante, quien, perdón la expresión también, lo digo bajo mi responsabilidad, está enclaustrado hoy porque en la tarde comparece ante la Junta de Gobierno en este procedimiento de elección de gobernador, pues es un gobernador, de rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes decía yo la gubernatura más importante de la República, por eso es que me salió antes el gobernador que el rector.
Nuestra coordinadora también, la maestra Roselia Bustillos. Gracias por estar presente, maestra. Y nuestras dos distinguidas presentadoras que no necesitan ser presentadas. La doctora Macarita Elizondo Gasperín, compañera durante algún tiempo en el Tribunal Electoral Federal, no preciso cuál de los tres porque hemos estado en los tres, pero además ella ha estado en el más alto nivel de la Administración Electoral de la República. Ha sido integrante del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Ya no me acuerdo si estuviste también en el Instituto Nacional. Ya no. Para que vean cómo pinta su raya y hace bien. Y la queridísima maestra Karina Gómez Frode. Iba yo a dar una síntesis curricular de todos ellos, pero me parece que más que la síntesis curricular, lo que tenemos que hacer es escuchar con toda atención lo que nos van a decir de esta maravillosa obra jurídica, que es el reflejo de lo que ha hecho, de lo que hace y seguramente seguirá haciendo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en salvaguarda del sistema democrático nacional. En mi tesis de doctorado hice la dedicatoria a los dos pilares de la democracia en México: la Universidad Nacional Autónoma de México y el Tribunal Electoral Federal en cualquiera o en todas sus etapas. Si no fuera por la Universidad Nacional Autónoma de México, les he dicho a muchos, probablemente yo seguiría cultivando nopales en mi pueblo, porque esta universidad es un elemento de movilidad social. Nos permite salir de la fábrica, del surco, de la huerta, de donde sea, y llegar a los más altos niveles, si así nos los proponemos. Todo consiste en estudiar, en pensar. Nos decía un profesor de preparatoria que esto que está arriba de los hombros no solo sirve para peinar, en el caso de las damas, estoy hablando de hace muchísimos años, o de colocar el sombrero para los hombres. Esto de aquí arriba sirve para pensar. La universidad es el centro revolucionario más importante de México, pero es la revolución del pensamiento, la revolución de la cultura. Mientras más pobres y más ignorantes tengamos, menos democracia podremos tener. Somos nosotros responsables de un papel muy importante para conservar la democracia en México. Pero el Tribunal Electoral, desde el punto de vista procesal, con los medios de impugnación, es el garante máximo, y así lo establece la Constitución. Yo no lo conozco para algún otro tribunal que en la Constitución se le califique como el más alto tribunal de la República en la materia, y así está calificado el tribunal, y el tribunal cumple su función, pero además aporta para la ciencia jurídica. Voy a pedirle con todo respeto a la maestra Macarita Elizondo si nos hace el favor de empezar la presentación. Gracias, buenos días tengan todos ustedes. Gracias por considerarme en primer lugar para hacer una breve introducción a esta gran obra. La considero una obra que recopila el avance criterial por varios años, los últimos años, del Tribunal Electoral. Gracias, primo, ¿verdad? Y también al autor de esta obra, mi otro primo, el doctor Felipe de la Mata Pizaña, porque precisamente tu papito, mi maestro tan querido, don Cipriano Gómez Lara, no fue en esta aula, fue en el aula magna, cuando fue mi examen de grado, ya se los comenté. En el examen de grado yo dije que el Tribunal Electoral, en ese entonces yo formaba parte hace 36 años del Tribunal de lo Contencioso Electoral, más o menos en la misma fecha, porque fue 91 mi examen de grado. Se me ocurrió decir en el examen, él presidía el examen de grado, que mi segunda alma mater había sido el Tribunal Electoral, porque había yo aprendido y seguiría aprendiendo de ella.
Entonces me dijo, no se equivoque, Elizondo, alma mater solamente hay una y es la UNAM, y el Tribunal Electoral será para usted una tía muy querida, pero nada más. Entonces, todos los que hemos formado parte del Tribunal Electoral somos primos, y déjenme hablarle de mis primos y de mi tía muy querida, que estoy segura está ahora de plácemes recibiendo y editando esta obra. Déjenme decirles que efectivamente nos lleva en todas sus páginas cómo ha evolucionado la línea criterial, la línea jurisprudencial que ha impactado los últimos años. ¿Y por qué? Pues porque lo dicen y lo dicen bien, y también quiero agradecer la presencia de la directora general de la Escuela Judicial Electoral, Gaby Rubalcaba, y también mi compañera de generación de la preparatoria, en la Prepa 5, la doctora Sonia Venegas Álvarez, que actualmente está bien representando en una alta y delicada labor de secretaria general de esta facultad. Así es que, maestra Rosalía, déjeme decirle como coordinadora de esta obra, que es una obra que impacta, es una obra que la necesitan tener todas las candidatas mujeres, que en este proceso electoral va a impactar en un número mayor a los anteriores procesos. ¿Por qué? Porque, como bien lo dicen en esta obra, la violencia política de género no se justifica en ningún régimen democrático. Y todas las autoridades administrativas, jurisprudenciales, ejecutivas, ¿verdad?, autoridades judiciales, las administrativas, están obligadas a proteger los derechos político-electorales de las víctimas. Déjenme referirles que esta obra nos lleva de la mano, nos lleva a identificar cada una de esas resoluciones en las que ha impactado, y se ha inclusive arrogado competencia a la Sala Superior, que el magistrado de la Mata no dejará mentir, conoce y ha conocido de quejas que han ido engarzando, ampliando y haciendo de los derechos político-electorales en defensa de las mujeres una progresividad, para que no nada más sean conocidos aquellos casos de violencia política de género de las candidatas, sino también de las servidoras públicas. Y esto es una acción afirmativa en poder del Tribunal Electoral. Y muchos de los avances y la progresividad de los derechos político-electorales de género se han dado en sede judicial. Y yo quiero no abusar del tiempo, somos varios los que tenemos el uso de la voz, pero ya que estoy en un auditorio que me permite recordar mis viejos tiempos de estudiante, en donde, como medalla Gabino Barreda de esta universidad que yo soy, me impulsa y me obliga a posicionar temas hacia adelante. No me quedo solo con la lectura, que ya de por sí, al estarla leyendo, ha revuelto en mí muchas cuestiones que me permiten ahora posicionar, y me voy a dedicar a una sola. Se necesita progresividad, y yo quiero invitarlos a que haya un alcance mayor del principio transversal de igualdad. El hombre y la mujer son iguales ante la ley, eso dice la Constitución. Pero en los hechos, en lo económico, ¿hay igualdad? No. En lo político, pues también la Constitución dice, y la ley, pues ahí vamos, un 50-50, y históricamente tenemos un Congreso que ha demostrado que eso es factible. En lo político electoral. Pero en lo económico, no. Hace más de 10 años yo tuve en mis manos una revista alemana, buenísima,
que hablaba de las cuotas de género empresariales. Hace 6 años, 2017, varios países, Francia, España, Holanda, Noruega, han impuesto por ley que las empresas tengan un 50-50 de integrantes en sus juntas de administración. Si no, no pueden cobrar esa sesión, o si no, no es válida los acuerdos que se tomen en las juntas de administración. Sé que me pueden llover, sobre todo los empresarios, pero déjenme decirles, partamos de ese incipiente, insuficiente 3% aplicado que tienen que dar los partidos políticos para empoderar a las mujeres. Es un 3% nada más. Pues por lo menos que de ese 3% veamos en ese registro nacional de proveedores si efectivamente se están empoderando a las mujeres. Partamos de una cuota, si quieren, vayamos primero, como lo ha hecho el legislador, invitando a que participen, después imponiendo un 60-40, un 70-30, después un 60-40, un 50-50, y empoderemos en lo económico. Y sí se puede, si logramos, así como lo ha hecho el tribunal, en estos criterios vanguardistas de evolución de línea jurisprudencial, ampliemos, por favor, el principio transversal de igualdad, que desde lo político electoral abarque el empoderamiento económico, porque de esa manera lograremos un peldaño más en el liderazgo de las mujeres. Yo lo dejo hasta aquí, quiero invitarlos a la lectura de esta obra, es una obra magnífica, recopila las sentencias, las va numerando. Yo he aprendido una vez de un investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Héctor Fix Fierro, hijo de don Héctor Fix Zamudio, que no nada más se quedaba en las loas cuando presentaba una obra, sino que también daba un pequeño rasponcito. ¿Qué le faltó a esta obra? A esta obra le faltó citar las obras que ha publicado el propio Tribunal Electoral. Tiene varias obras publicadas sobre violencia política de género, sobre todo violencia política de género y el Internet, que no lo citaron en ningún lado. Y son obras editadas por el propio tribunal, y estaré esperando una segunda edición de esta obra, porque yo sé que terminando el proceso electoral va a haber una nueva línea criterial, y espero vivir para enfrentar el nuevo criterio de alcance del principio transversal que desde lo político electoral abarque lo económico, para empoderamiento y liderazgo de las mujeres. Por mi parte es todo, muchísimas gracias. Gracias, querida prima, por estas palabras y la recomendación, por supuesto, que ya tomó nota el señor magistrado. Gracias también a las maestras, a los maestros que nos acompañan en este auditorio y a todos los estudiantes que están presentes. Nunca se pierde una clase cuando se va a una conferencia, y cuando pueden escuchar tantas voces como las que ahora podremos escuchar, mejor todavía. Y las maestras dan testimonio, las que tengo aquí enfrente, de que eso es verdad. Por favor, doctora Karina. Muchísimas sí, gracias. Hola, buenos días a todos. Es un honor para mí estar aquí esta mañana presentando esta obra Violencia Política contra las Mujeres por Razón de Género en la Justicia Electoral. Yo nunca he trabajado en cuestiones electorales, pero sin embargo me siento prima de todos ustedes, ¿verdad? Sobre todo de Macarita. Bueno, saludo también a nuestra secretaria general, la doctora Sonia Venegas. Me da mucho gusto estar aquí. Y bueno, me tengo que poner los lentes porque si no ya no veo nada. Felicito también a los coordinadores de esta obra, el doctor Felipe de la Mata Pizaña, la maestra Roselia Bustillo Marín y Fernando Ramírez Barrios.
Verdaderamente los felicito, sinceramente, con todo mi afecto y admiración. Son muchas horas de trabajo dedicadas a lograr publicar una obra como esta, muy rica en contenidos, muy ordenada, muy sistematizada, lo cual siempre se agradece. Al doctor Flavio Galván Rivera por su gentil invitación, a mi queridísima amiga Macarita Elizondo Gasperín, que es como mi hermana, compañera de tantas batallas, otra más que estamos aquí juntas. Bueno, en principio descubro que hay una cita al principio del libro de Mary Beats que se refiere a la cabeza de Medusa. La cabeza de Medusa, entonces, que fue descuartizada, y obviamente nos recuerda en ese momento al mito de nuestra Coyolxauhqui. También fue desmembrada y también fue decapitada por su hermano Huitzilopochtli, símbolo mexica del dominio masculino. Este monolito que estuvo en las escalinatas del Templo Mayor, que fue descubierto en 1978 por los trabajadores de la Compañía de Luz, y sin embargo, en contraposición, no queremos un dominio femenino, sino que cese la violencia y que logremos por fin la paridad. Esta violencia de género siempre se produce en un marco de desigualdad. No se refiere solamente a mujeres, también puede ser experimentada por hombres y personas de diferente identidad de género. Refleja la asimetría existente, desgraciadamente, en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Es una violencia estructural sobre la lógica de la dominación y relaciones de poder naturalizadas desde hace siglos, que hacen aparentar que el sometimiento y la inferioridad de las mujeres fuera un hecho normal, cosa que no lo es. Este libro hace referencia a la primera sentencia dictada en el 2006 y hasta la última del 2022, relacionadas con violencia política en general. Estas resoluciones han construido una línea jurisprudencial que está encaminada no solo a resolver el caso concreto, sino a reparar, prevenir los contextos de violencia generalizada en todos los ámbitos del ejercicio de los derechos políticos. El libro destaca un hecho lamentable: la insuficiencia en el alcance para lograr una empatía con las mujeres. No hemos logrado que la sociedad sea empática, sobre todo todos los masculinos sean empáticos con las mujeres. Como dice Joan Scott, se necesita un poco más que la sola entrada de las mujeres en la política. Se requiere la construcción de una democracia verdaderamente paritaria. La autora Claudia Arlette Espino nos explica que los años 90 serán testigos de cómo diversos países en el mundo iniciarían la introducción de las cuotas o cupos de género. En ese entonces, que oscilaban entre el 20 y 50%, nos ilustra cómo en la Cumbre de Mujeres en el Poder, celebrada en Atenas en 1992, se acuñaría el concepto de democracia paritaria. No sería sino hasta 1997 cuando se aprobó la reforma del COFIPE en el artículo 1 y se señaló que las candidaturas de diputados y senadores no podrían sobrepasar el 70% para el mismo género. Ya en 2007 se incrementó la cuota mínima al 40% y en 2014 se llegaría a la paridad. Esta autora se cuestiona si esta paridad está influyendo favorablemente a las mujeres más desventajadas e históricamente discriminadas, como son las mujeres indígenas, las mujeres afroascendientes, las mujeres discapacitadas, las mujeres que están en reclusión y demás personas vulnerables. María Fernanda Arribas Martín nos expone que en el 2021 se alcanzó la paridad en la Cámara de Diputados al integrarse con 250 mujeres y 250 hombres. La violencia política de género se consideró como un problema de orden público que puso en la mira la importancia de prevenirla, investigarla, castigarla y reparar los daños. Por ello, las autoridades electorales deben hacer efectivo el acceso a la justicia y al debido proceso. Cuando la mujer es violentada políticamente, por razones de género, se vulnera la paridad electoral sustantiva. Se acredita esta violencia política cuando los actos se realizan por una persona en detrimento de otra y se dirigen a afectar, limitar, denostar, dañar el acceso al pleno ejercicio de los derechos políticos.
La paridad es un piso, no un techo. Eso obviamente deberíamos de tenerlo muy presente. No puede ser un techo ni de cristal, ni mucho menos de cemento. Apenas aprendí lo que era un techo de cemento, me lo enseñaron unas alumnas mías en el posgrado, no sabía que también había techos de cemento. Bueno, y por tanto tenemos que estar muy pendientes de ello. Héctor Floriberto Ansúrez Galicia y Raimundo Aparicio Soto nos explican cuáles son las autoridades competentes para conocer y resolver los asuntos vinculados con la violencia política contra las mujeres, los medios de impugnación, así como las reglas procesales, por ejemplo, el procedimiento sumario como una vía de control constitucional y convencional de los derechos humanos. No solo sanciona al responsable y suspende la continuación del acto ilícito, sino que prevé la reparación del daño causado por ello, constituye la vía para conocer de quejas o denuncias por violencia cometida contra las mujeres en razón de género. Javier Ortiz Zulueta nos proporciona las reglas para determinar la competencia electoral en casos de que se denuncie violencia política de género desde un punto de vista holístico en el cual se hizo una interpretación sistemática y funcional del sistema normativo. No todos los asuntos de violencia política de género son competencia de las autoridades electorales y la línea jurisprudencial del tribunal sigue perfeccionando en aras de ampliar esta protección a las víctimas de violencia. Isaías Trejo Sánchez nos pone sobre la mesa si es aplicable la carga dinámica de la prueba en beneficio de las mujeres. Yo como procesalista de hueso colorado que soy, pues este fue uno de los temas que a mí más me gustó, en el sentido de que la carga de la prueba es una regla de derecho procesal conforme a la cual el que afirma debe de probar. Y la carga dinámica, que ha sido muy desarrollada por toda la teoría procesalista colombiana, se refiere a que está obligado a probar el que tenga más proximidad con la prueba. En estos casos, el operador jurídico debe valorar con perspectiva de género, nos dice el autor, y aunque solo sean indicios los que aporte la persona violentada, por tanto, opera la reversión de la carga de la prueba al imponer al agresor la carga de desvirtuar los hechos aducidos por el denunciante. Es muy cuestionable, dice nuestro autor, el criterio de informar a la demandada que el proceso se le aplicará la reversión de la carga de la prueba. Coincido con el autor en que ello implica un retroceso para el acceso a la justicia, pues la reversión de la carga de la prueba no afecta en lo más mínimo el derecho que ambas partes tienen para probar. Daniela Avelar Bautista nos dice que generar violencia hacia las mujeres electas democráticamente para impedir el ejercicio de su cargo no se traduce en una afectación individual, sino que involucra a la sociedad en general en función de la votación recibida por parte del electorado. Ismael Anaya López nos enuncia las sentencias del tribunal por las cuales se han resuelto denuncias de violencia política de género cometida por integrantes de órganos legislativos y, desgraciadamente, lejos de favorecer la erradicación de la violencia, han ocasionado un vacío en la impartición de la justicia. Karen Rojo García nos explica que las mujeres son víctimas de ataques constantes en la esfera política y se ha construido una línea jurisprudencial respecto a los estereotipos de género, es muy interesante, como una forma de violencia política. La participación de las mujeres sigue siendo obstaculizada y por ello es importante contar con elementos para señalar qué es la violencia simbólica, las formas para configurarla, los mecanismos para identificarla y las consecuencias jurídicas de cometerla. Sin embargo, estas acciones no han sido todavía suficientes. Por ello, hay que seguir generando más y mejores acciones para enfrentar estos hechos. Araceli Cruz Valle nos señala que la libertad de expresión tiene algunos límites.
El tribunal ha establecido la protección a la libertad de expresión, a la labor periodística y ha marcado límites para ambas porque se debe de respetar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las mujeres y el derecho a una vida libre de violencia. Por ejemplo, es muy interesante cómo la autora aquí nos señala que el utilizar la imagen del cuerpo de una mujer para argumentar una supuesta ineptitud para aspirar a un cargo de elección popular es una conducta inaceptable y debe considerarse prohibida. Tampoco los medios de comunicación pueden informar sobre el pasado personal de una persona que aspira a un cargo público, ya que deberán de respetar la dignidad de la persona. María Cecilia Guevara Herrera analiza la violencia política de género que se produce en la propaganda electoral a través de la radio, la televisión, los espectaculares y las bardas. De los casos que la autora nos plantea, se hacen identificables mensajes en contra de mujeres candidatas que de manera ofensiva discriminan y limitan tanto el ejercicio de los derechos de igualdad de condiciones y libre de violencia como el de la ciudadanía para ejercer el derecho a votar. Desgraciadamente, la autora concluye que en medios digitales es donde más se ha intensificado la violencia de política de género. Y luego, Aarón Segura Martínez, también interesantísimo su artículo, en el sentido de que nos introduce en el tema de las redes sociales y la violencia política de género, y estas normas electorales que permiten dictar medidas cautelares y acciones de tutela preventiva que pueden poner remedio a la situación de violencia y también permiten implementar acciones de reparación. Estas tecnologías de la información aún presentan facilidad para generar mensajes desde el anonimato, lo que genera una plataforma apta para deleznables ataques en perjuicio de los grupos vulnerables. Por ello, en muchas ocasiones, esto es muy importante, en muchas ocasiones es imposible encontrar a la persona responsable de la emisión de ese mensaje y, sin embargo, lo importante es ordenar la restitución de los derechos que hayan sido afectados. Ya voy a terminar. Erika Amezquita nos habla de que las medidas cautelares pueden ser otorgadas de oficio o también a petición de parte, deben decretarse con perspectiva de género, debiendo cumplir con el principio de debida diligencia y vigilar que el daño causado a las víctimas no se torne irreparable. Mercedes María Jiménez Martínez y Gabriel Domínguez Barrios analizan la obligación de reparar a las víctimas de la violencia de género y las formas de reparación son muy importantes. Van desde la restitución, la indemnización, la rehabilitación, las medidas de satisfacción, las garantías incluso de no repetición, y también son importantes las medidas de prevención, por ejemplo, el que el candidato se inscriba y apruebe cursos de género, masculinidades, lenguaje incluyente y no sexista, el significado de la autonomía y derechos humanos de las mujeres, campañas de promoción de respeto entre los contendientes, entre otras medidas a implementar. Rosalía Bustillo Marín y Pablo Roberto Sharpe Calzada nos hablan del requisito de contar con un modo honesto de vivir para poder ocupar un cargo de elección popular. ¿Qué significa tener un modo honesto de vivir? ¿De conformidad con qué criterios? Estas características pueden variar de persona a persona. Finalmente, el criterio jurídico que determina básicamente cuando el que aspira a un cargo se le condene por delitos de violencia política de género y esa condena se encuentre vigente, o cuando exista reincidencia o circunstancias agravantes, esta persona no cuenta entonces con un modo honesto de vivir para poder ser candidato. Cruz Lucero Martínez Peña nos enseña la sentencia que ordenó la creación del Registro Nacional de Personas Infractoras de Violencia Política de Género. La importancia y la relevancia de contar con estos registros. Existe un registro nacional y los locales de personas infractoras de violencia de género. Es un valioso mecanismo, un valioso instrumento que contribuye con los deberes de protección y erradicación de la violencia contra las mujeres. Nancy Correa Alfaro nos presenta casos de nulidad por actos de violencia
Y es muy interesante cómo aquí nos ilustra de la primera elección anulada por violencia de género, fue el caso de Iliatenko. Expresiones como fuera Ruperta, es tiempo de hombres, ninguna vieja más en el poder, las mujeres no sirven para gobernar, las viejas no sirven, sirven con C y con B de burro. Entonces, incluso con errores de ortografía. Ante ello, la autora nos enseña esta metodología para analizar cuándo procede una nulidad en la elección. Muy interesante, una nulidad que sea una medida reparatoria, determinancia cuantitativa o cualitativa y una diferencia de votos. La autora sugiere incluso incorporar esta figura de nulidad por violencia en la ley electoral. Víctor Zorrilla nos habla de la supervisión en sede jurisdiccional del cumplimiento de las sentencias que juzgan y condenan la violencia política de género. Cómo es importante que después de haber emitido una sentencia, se busque que esta sentencia se cumpla. Es importante que se garanticen y respeten estos fallos. No puede haber un Estado de Derecho ni un régimen democrático sin que se hagan cumplir en la totalidad todas las sentencias emitidas. Fernando Ramírez Barrios nos explica que el Tribunal Electoral ha contribuido a tutelar el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a elegir a sus representantes conforme a sus tradiciones y sobre todo a tutelar la participación política de las mujeres indígenas. El autor nos explica además la importancia de un protocolo modelo para la atención de la violencia política de género. David Ricardo Jaime González nos expone las formas de manifestación de las personas distintas a la visión binaria, los derechos humanos de la diversidad sexual, las identidades de género han sido históricamente discriminados, por lo que existe una lucha constante del grupo de personas LGTBTTIQ+, porque sean reconocidas e incluidas en los marcos normativos y se hagan efectivos sus derechos a través de decisiones administrativas y judiciales. Como parte de la dignidad humana, cada persona es libre, es autónoma de seguir un modo de vida de acuerdo con sus creencias, sus convicciones, sus intereses. Ya para concluir, el ejercicio de este derecho implica valores subjetivos y externos que constituyen el marco que define la identidad de la persona y el respeto de su individualidad, tanto por las autoridades como los particulares. El Tribunal Electoral también en estos casos ha emitido criterios muy importantes al advertir la violencia en contra de estos grupos sociales. En fin, a manera de conclusión, podemos afirmar que gracias a las valiosas reformas legislativas y la resolución de estos casos por parte de los tribunales electorales, se fue conformando un régimen electoral de género que dio cuenta de un incremento en la participación política de las mujeres y se fueron identificando las desigualdades y la consecuencia más agresiva ante el incremento de esta participación, que nada más y nada menos es la violencia política de género. Este libro es una muestra del deseo auténtico y por una efectiva participación política de las mujeres que sea libre de discriminación y libre de violencia. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Karina, por este recuento de toda la obra. Los autores y las autoras aquí presentes te agradecen con la sonrisa en los labios que hayas leído de principio a fin el libro. Y un libro, como decía al final, que está escrito a partir de los casos prácticos. Todas las sentencias fueron proyectos de la ponencia del magistrado Felipe de la Mata. Y el estudio académico, teórico, y la aportación que ahora se hace para la ciencia jurídica. Pero sobre todo, es un ejemplo de cómo los tribunales se adelantan al legislador. Todo lo que ahora ha hecho el legislador ha sido a base de la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, por supuesto, la parte correlativa en el aspecto administrativo del Instituto Nacional, desafortunadamente, federal, como era y como debe ser,
electoral en su tiempo. Ha sido trabajo de jueces y de conductores de las elecciones lo que ha hecho posible todo este avance en la materia. Antes de dar el uso de la palabra, perdón, y mi disculpa, Karina, por la interrupción, una disculpa pública, perdón. Antes de dar el uso de la palabra a los coordinadores de la obra, le vamos a pedir a nuestra secretaria general, por favor, nos dé un mensaje de este acto tan importante, y gracias por la hospitalidad de la universidad, que es la Universidad de la Nación, como se le ha bautizado, y a nuestra siempre erguida Facultad de Derecho, Casa de la Libertad, como la han bautizado dos extraordinarios directores, sin excluir el actual, por supuesto, de nuestra facultad. Don Máximo Carvajal Contreras, la siempre erguida Facultad de Derecho, y Fernando Serrano Migallón, Casa de la Libertad. Sí, extraordinario, los dos calificativos apenas describen a nuestra facultad. Por favor, doctora, si es tan amable. Bien, pues me siento muy honrada de estar representando en este momento a nuestro director, al doctor Raúl Contreras Bustamante, quien envía un cordial y afectuoso saludo tanto a quienes me acompañan en el presidium como desde luego a los y los coordinadores de la obra, a las y los autores de la obra y desde luego al público, a las profesoras y profesores que nos acompañan y a nuestro alumnado con gran afecto. Un saludo para el doctor Felipe de la Mata Pizaña, para la doctora Macarita Elizondo Gasperín, la doctora Karina Gómez Frode, la maestra Roselia Bustillo Marín, la doctora Gaby Rubalcaba y desde luego nuestro moderador, el doctor Flavio Galván. Sobre todo por la magnitud de la obra, la importancia de la obra, una obra trascendental, no solamente porque viene a nutrir la doctrina en materia electoral, sino también en el momento y en que se presenta la obra es de alta utilidad. Estamos en las puertas prácticamente de un año de turbulencia, yo diría, electoral propiamente, y creo que hacer visible este problema de la violencia política contra las mujeres, pues es sumamente importante. El objetivo del libro es mostrar la labor de la justicia electoral mediante la generación de diversas líneas de jurisprudencia relacionadas con la violencia política en razón de género, para lo cual a través del análisis de diversas sentencias se sistematizan los precedentes existentes hasta el momento de la publicación del texto. Como bien lo señalaba ya el doctor Flavio Galván, pues realmente no solamente la legislación, sino la doctrina se ha creado a partir del trabajo jurisdiccional del tribunal. Por lo tanto, pues es destacable que este libro haya sido escrito por quienes son autores propios de estos criterios que hoy consideramos como históricos en la eliminación de la violencia contra las mujeres y en favor de una mayor participación de quienes somos más de la mitad de la población, como lo señalaba la doctora Macarita Elizondo. Realmente es un gran abanico, son 19 capítulos, como bien se ha dejado de manifiesto aquí, pues es mostrar la historia jurisdiccional de los criterios. Luego entonces la jurisprudencia es el hilo conductor de todo este trabajo editorial tan valioso.
¿Cuáles, diría yo, son los principales temas que se tratan? Porque bien, en la presentación de una obra lo que pretendemos es alentar al público a que pues lea la obra, compre la obra, consulte la obra. ¿Cuáles son estos principales temas? Primero, paridad. En los primeros capítulos se revisa uno de los temas más importantes que nos ha llevado a visibilizar la violencia política contra las mujeres en razón de género. Es que el hecho de que hoy las mujeres ocupen espacios públicos en paridad con el género masculino. Entender la paridad de género involucra necesariamente revisar una historia que inicia con las cuotas o espacios reservados en la postulación de candidaturas al mandato constitucional de paridad en todo. A mayor participación de las mujeres, también a veces vemos mayor violencia contra ellas, contra nosotras. Debemos reconocer que esa mayor participación se debe sin duda alguna a estos criterios que se analizan en la obra, generados a partir del Tribunal Electoral. Siguiente tema, juzgar con perspectiva de género, de la paridad a la eliminación de la violencia por razón de género. Otro de los capítulos se refiere al deber de toda la autoridad de revisar cualquier caso que involucre a las mujeres con perspectiva de género, es decir, tomando en cuenta la discriminación estructural que padecemos, que se refleja en estereotipos, en lenguaje sexista, en machismo. Cada una de las sentencias analizadas encierra historias de sufrimientos, de luchas y de violencia hacia nosotras las mujeres. No son solamente expedientes, son la vida de muchas mujeres, mujeres valientes que se atrevieron a plantear ante la justicia sus demandas y a levantar la voz y a hacer valer la presencia de las mujeres en el contexto político. Otro gran sector de temas que ocupan a los autores son las vías de impugnación contra estos actos de violencia por razones de género. También contienen criterios técnicos, procesales, relevantes, todos respecto a la justiciabilidad de la violencia política contra las mujeres. La tutela judicial efectiva siempre ha sido un baluarte indiscutible del trabajo del Tribunal Electoral y en un tema tan sensible para la sociedad no ha sido la excepción. Las sentencias reflejan que los formalismos jurídicos nunca han sido un impedimento para que las mujeres violentadas fueran escuchadas por el Tribunal Electoral. Otro tema que también refirió con detalle la doctora Karina Gómez Frode, la reversión de la carga de la prueba en casos vinculados con la violencia política por razón de género. No somos ajenos a que la violencia por lo regular ocurre en lugares aislados, privados. El tribunal ha levantado ese tipo de obstáculos en el análisis probatorio, considerando que no tiene que ser la mujer la que demuestre que fue agredida, a pesar de que no haya habido inclusive testigos. En estos casos, por justicia, debe ser la persona acusada la que demuestre su inocencia. Otro tema muy importante, la violencia política en sede parlamentaria. El Tribunal Electoral ha entrado en espacios en donde la jurisdicción resulta incómoda.
es decir, en donde se gesta la política sobre la política, en el trabajo legislativo. Sus criterios son un ejemplo de que no existe impunidad cuando se trata de erradicar un mal que aqueja a nuestra democracia, sin importar que se trate del recinto legislativo, porque también ahí se comete violencia en contra de las mujeres. Otro tema, la violencia política de género de tipo simbólica en el debate político. Los criterios emitidos por el Tribunal Electoral han consolidado una línea jurisprudencial que permite contar con elementos para señalar qué es la violencia simbólica, las formas en que se configura, los mecanismos para identificarla y las consecuencias jurídicas de cometerla. Ya también la doctora Karina refería a la violencia en ámbitos de comunicación. Los periodistas, los medios de comunicación hoy tienen claro que también pueden ser responsables de incurrir en violencia política, pues su labor no puede ser el pretexto para revictimizarlas. Desde luego, las redes sociales, sin duda uno de los retos más importantes y grandes que enfrenta hoy la justicia electoral es cómo combatir los actos violentos que ocurren en plataformas digitales. Nuevamente vemos en este tema el compromiso del tribunal con ser un ejemplo en medidas novedosas de cómo combatir la violencia en estas redes a través de hacer responsables a las mismas, de implementar medidas que prevengan la comisión de estas conductas. Tema que también me parece medular, las medidas de reparación, de protección y de no repetición. En diversas sentencias, el Tribunal Electoral ha realizado aportaciones específicas en reflexiones sobre reparaciones en casos de violencia, entre otras la emisión de un protocolo específico para atender visitas in situ en casos relacionados con violencia política de género. Incorporando también medidas de prevención aún ante la inexistencia de daño probado y todo tipo de medidas para resarcir los daños sufridos, como son las disculpas públicas, ordenar que se tomen cursos sobre la materia, publicar extractos de las sentencias, etcétera. Otro elemento muy valioso y otro aporte, el Registro Nacional de Personas Infractoras de Violencia Política contra las Mujeres. Esto fue una interesante creación judicial que sirve de ejemplo como una medida disuasoria muy relevante, pues para el político es más importante estas medidas en donde hay una exhibición pública que aquellas que pueden ser, por ejemplo, una multa pecuniaria que muchas veces las pueden cubrir con cierta facilidad. Publicar una lista con quienes han incurrido en estas prácticas muestra que no todo tiene que ser una sanción pecuniaria, aunado a que con ello se logra obtener información relevante para la ciudadanía. Otro tema, la nulidad de elección por configurarse violencia política de género. La violencia contra las candidatas hoy tiene consecuencias severas gracias a sentencias del Tribunal Electoral. A pesar de que la reforma legislativa de 2020 no contempló la nulidad de una elección por esta causa, vemos que esto no fue obstáculo para que en los dos casos en que se acreditó de manera grave y determinante que la violencia contra las candidatas afectó la libertad de voto, se ordenara repetir la elección. Otro tema,
mujeres indígenas. Es complejo aterrizar de la misma forma en que lo hacemos en la sociedad en general los temas de género cuando se trata de comunidades indígenas. Hay un doble elemento, pero el tribunal, siendo sensible a esta dificultad y bajo un contexto intercultural, ha abierto las vías para que a través del diálogo, la educación y también sancionando los actos discriminatorios pueda ir transformándose la situación de la mujer indígena sin abandonar otros principios como son la autonomía y el reconocimiento a la libre determinación. Otro tema, la diversidad de género. La violencia en razón de género comprende no solo a las mujeres biológicas, sino quienes en su libertad de determinación así se consideran o quienes en razón de su orientación o bien de su identidad sexual sufren discriminación por esta razón. Así la violencia en razón de género se amplía, se hace inclusiva y diverso. En esto, incorporando a las personas no binarias a través de acciones afirmativas que generan esas medidas compensatorias a discriminaciones históricas por razón de género. Como vemos, pues esta violencia política de género se refiere a actos de violencia, acoso, discriminación y obstáculos que enfrentan las personas debido a su género en el contexto de la participación política. Estos actos, como vemos, pues tienen diversas manifestaciones que impiden o limitan la participación plena y efectiva de las mujeres, porque la obra está dedicada a nosotras, en la vida política. ¿Qué se entiende por violencia política de género? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los medios de impugnación? ¿Cuáles son las medidas resarcitorias? ¿Qué medidas, qué políticas, hacia dónde se orienta nuestra futura legislación? Son muchas de las preguntas que seguramente con la lectura de esta magnífica obra, pues ustedes podrán contestarse. Sin más, felicito de parte del doctor Raúl Contreras Bustamante a todas las autoras, los autores, a los coordinadores y a la iniciativa del doctor Flavio Galván para la presentación de esta magnífica obra. Muchas gracias por su tiempo y atención. Gracias, maestra Sonia Venegas. Lo digo con respeto, sin desconocer el doctorado, por supuesto. Para mí el grado de maestro es mucho más alto que el grado académico de doctor. Lo digo con ese respeto. Y gracias además por este análisis tan detallado, tan profundo de la obra, que nuestra secretaria general, a pesar de todo lo que tiene que atender en la facultad, se dé tiempo para un análisis de este tipo. Gracias, Sonia, por toda esta entrega a la actividad académica. Vamos a pedirle a la maestra Roselia Bustillo que haga uso de la palabra, coordinadora de la obra, además del señor magistrado y del coordinador Fernando Barrios. Adelante, gracias, por favor. Gracias. Pues muy buenas tardes ya a todas, todos, todes por estar aquí. Bueno, antes que nada, creo que el día de hoy tengo nuevos primos, primas y una gran tía. Tengo nuevos familiares. Bueno, y por otra parte, pues quiero agradecer infinitamente a quienes acompañan aquí en el presidium, a quienes ya presentaron el libro, a tres grandes mujeres, a doña Macarita Elizondo, muchas gracias, a la doctora Karina Gómez, muchas gracias, y a la doctora Sonia Venegas. Creo que ya ellas tres han dado todo un recorrido muy amplio de lo que es el libro, de todo lo que se hizo, el contenido del libro, y también quiero agradecer al magistrado Felipe de la Mata, porque realmente este libro sí lo coordinamos, pero fue su idea, ¿no? Y a mi amiga querida Gaby Rubalcaba,
que ha sido mi compañera durante año y medio de muchas batallas, y ella sabrá por qué. Y al magistrado, ex magistrado, magistrado siempre lo será, la verdad, al doctor Flavio Galván Rivera por traernos a esta gran universidad nacional. Y bueno, finalmente yo, la verdad es que como ya todos y todas han hablado mucho del libro, yo solamente quiero hacer algunas puntualidades. Primero, creo que hemos hablado de violencia política de género, pero para todas las personas alumnas que están aquí, creo que es importante que sepan qué es violencia política de género hacia las mujeres en la justicia electoral. Porque podemos hablar de mucha violencia política, de mucha violencia en general, violencia de género en muchos ámbitos, pero en la política, ¿qué es la violencia? ¿No? O sea, ¿por qué hablamos de violencia política? Y esto tiene que ver con actos o omisiones de cualquier persona, por ejemplo, candidatos, candidatas, partidos políticos, medios de comunicación, personas que estén en el medio electoral, que cometan esos actos con el fin de dañar, menoscabar o destruir, o podríamos decir, sí, destruir, los derechos políticos de las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Es decir, las mujeres que están en la política pueden ser violentadas de su derecho a votar, a ser votadas, a permanecer en el cargo, a tener algún acceso a las funciones públicas en esos cargos que son electos por el voto, en donde ese derecho pueda ser vulnerado porque alguna otra persona que esté en el medio o no político pueda vulnerarles ese derecho por el solo hecho de ser mujeres. Y esa es realmente la finalidad que lleva este libro. Cómo esos actos o esas acciones han conllevado, y en eso coincido con el doctor Galván, a que desgraciadamente esté escrito este libro, que no debería de existir, han conllevado a tener 19 temas en donde toda la vida política de las mujeres, a partir en que este fenómeno de la violencia política se hace visible y se hace pública, porque cada vez que hay más mujeres en la política a partir de las cuotas y la paridad, entonces hay más visibilidad de la violencia que sufren las mujeres en la vida política y pública respecto a ejercer los derechos políticos por el hecho de ser mujeres. Y entonces todos los temas que ya han hablado tienen que ver con ese solo hecho. Cómo desde que una mujer levanta la mano y dice quiero estar en la política, hasta que lo logra, puede sufrir transversalmente esa violencia. Y eso está en los 19 temas de aquí, que escribieron mis compañeras, compañeros, compañeres, que están aquí sentados y sentadas, que a todos los nombraron y yo nada más veía la carita de cada uno cuando los nombraban, de que les decía, ese es tuyo, ese es tuyo. Y la verdad, pues a ellos es a los que se les aprecia y se les agradece también haber escrito este libro. Y también algo que mencionar es que el libro es paritario. Está escrito por 11 hombres y por 11 mujeres. No fue intencional. No, fue realmente cuando lo vimos dijimos, wow, nos salió así, pero intencional, no lo fue. Y otra de las cuestiones que quiero señalar aquí de este texto es que si bien de la primera sentencia anteriormente no existía en la ley la violencia política de género, entonces al no existir en la ley las primeras sentencias se dieron pues con un protocolo que justo salió a la par, un protocolo que se creó junto con el Instituto Federal, ya era INE en ese momento, el Tribunal Electoral y otras organizaciones para que conocen de la violencia. Y entonces la primera sentencia salió con eso, no había nada en la ley. La reforma de violencia política de género se dio en abril de 2020. Entonces, desde la primera sentencia hasta la última, hasta 2020, lo que contiene la ley electoral, la ley general contra la violencia de las mujeres, todas estas leyes que se reformaron tienen en su contenido, en su mayoría, criterios de estas sentencias que están aquí previas a 2020. Y ya después de 2020, que ya está en la ley y se señala más o menos las cuestiones procesales, las cuestiones sancionatorias, de medidas reparatorias, muchas han tenido que ser complementadas con sentencias que surgieron después y que han ido interpretando la aplicación de esas normas que ya están en la legislación. Aún así,
por ejemplo, hay artículos, en uno de los artículos que escribimos Pablo y yo, que es uno de los artículos que se quedó así, nos quedamos, ¿y ahora qué vamos a hacer con ese tema? Porque fue una de las sentencias en 2018 donde se inició esa jurisprudencia de la sanción del modo honesto de vivir. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, que fue a principios de este año, nos dice y hace una interpretación del modo honesto de vivir y nos dice que no utilicemos, o ese requisito no debe ser utilizado para sancionar el derecho a ser votada de una persona. Y entonces el artículo, pues lo tenemos que repensar, pero sobre todo pensar en que esa sentencia fue dada esa resolución de la Suprema Corte fue dada a partir de una sentencia así del Tribunal Electoral, pero que no tenía que ver con violencia política de género. Entonces, al no tener que ver con violencia política de género, tenemos que replantearnos y repensar qué hacer, sobre todo, de cómo sancionar a aquellas personas infractoras de la violencia política. Porque entonces la sanción puede... Esta era una de las sanciones que podríamos decir más eficaces, ¿no? Pero entonces, ¿cuál podría ser una sanción para aquellas personas que cometen esta violencia, ¿no? Y entonces ahí también teníamos que reflexionar qué vamos a hacer, ¿no? Respecto de ese artículo. Y bueno, finalmente yo solo quisiera comentar otras dos cuestiones. Este libro también tiene, creo que, unas nuevas categorías de análisis que son realmente de alguna forma modernas, en el sentido de que, si bien estamos hablando de las sentencias que se tienen que ver con perspectiva de género de manera integral, pero también se ven con perspectiva de género de manera específica en cada tema. Es decir, de manera interseccional, perspectiva de género interseccional, perspectiva de género simbólica, perspectiva de género contextual, perspectiva de género reparadora, perspectiva de género y diversidad identitaria, y perspectiva de género intercultural. Entonces, creo que en cada uno de los temas también pueden ver esas perspectivas de género, como en cada sentencia no solamente se ve el derecho de manera lineal, y a quienes estudian aquí derecho, creo que es importante que también vean que cuando se trata de resolver, tienen que conocer otras disciplinas, como en estos casos la antropología, la sociología, la historia, la geografía. Al menos, por ejemplo, en los casos de mujeres indígenas es importantísimo conocer esa otra parte, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que también nos da este libro. Y finalmente, creo que sí es cierto que hay muchos libros de violencia política de género que sí también se han escrito en el tribunal y que podrían completar este libro en una segunda, tercera edición seguramente, pero también creo que no hay un libro, y no es porque estemos aquí el coordinador y la coordinadora, sino porque sí pueden encontrar aquí todas las sentencias de manera de lenguaje incluyente, resumida y específica sobre la violencia política de género que ha emitido el tribunal en los últimos, son en los últimos 7, 8 años, ¿no? Y bueno, eso es lo que yo diría de lo que tiene este libro. Muchas gracias a todas. Gracias, Roselia, no solo por tus palabras, sino por ser como eres. Cuando le pedí una semblanza curricular, me mandó una bionota que empieza así: Roselia Bustillo Marín es zapoteca de Juchitán, Oaxaca. Creo que con eso nos dice todo. Bien, vamos a pedir el uso de la palabra al maestro y magistrado don Felipe de la Mata Pizaña, autor intelectual no solo de este trabajo, sino de los proyectos de sentencia que dieron origen a las sentencias, que dan origen a una revolución jurídica en nuestro sistema democrático y que vienen a nutrir la ciencia jurídica con obras de esta naturaleza. Por favor, señor magistrado. Muchas gracias, doctor. Antes que otra cosa, quiero agradecer a la Facultad de Derecho de la UNAM el espacio brindado para presentar esta obra. Por favor, doctora Venegas, agradezca a usted, y muchas gracias a usted, agradezca también al señor director. Muchísimas gracias. Es un privilegio estar en este recinto. Para mí, la verdad es que dar clases en la UNAM siempre ha sido un gusto
maravilloso, un gran honor, un privilegio. Lamentablemente hace 20 años, después de algunos años de dar clases aquí, pues empezaron a nacer mis hijos, se empezó a complicar la vida, se murió el maestro de la PESA, en fin, ¿no? Pero bueno, estoy de regreso, que es lo importante. Por otro lado, quiero agradecer a la doctora Gómez Frode, muchas gracias, doctora, hija de un gran maestro, de un gran magistrado electoral. De verdad que yo no tuve el gusto de coincidir en tiempo con él, pero bueno, todos los que, digamos así, por la amistad que había, y todos lo sabemos, de don Cipriano con don José Luis de la Pesa, todos los que éramos amigos de somos, es que lo hablo en presente porque pues así es el cariño, ¿no? Los que somos amigos de don José Luis de la Pesa, pues también lo somos también de don Cipriano. Por supuesto, a la doctora Macarita, muchas gracias, doctor. Usted siempre ha sido un ejemplo para todos nosotros los que trabajamos en estas lides, de verdad, ejemplo de muchas cosas, de jurista, de doctora, pero también de mujer que se empodera y que llega a las más altas cumbres de las instituciones electorales. De verdad, muchas gracias. Por supuesto, a mi querida amiga Roselia Bustillo, una de las autoras y también coordinadora de esta obra, a Gaby querida, su presencia, por supuesto, y al doctor Galván, que sobra decir que es el maestro de los maestros en estas materias y disciplinas. La verdad es que, hablando de ejemplo, es un hombre que ha trazado el ejemplo de vida, de tiempo y de formación de instituciones en temas electorales. Quiero al mismo tiempo agradecer a los autores de esta obra. Voy a volver a leer sus nombres, pero es importante porque es de bien nacido ser agradecido y hay que agradecer a ellos. Claudia Arlete Espino, María Fernando Arribas Martín, Héctor Floriberto Ansúrez Galicia, Raimundo Aparicio Soto, Javier Ortiz Azueta, Isaías Trejo Sánchez, Daniela Velar Bautista, Ismael Anaya López, Karen Rojo García, Araceli Cruz Valle, María Cecilia Guevara y Herrera, Aarón Segura Martínez, Erika Mezquita Delgado, Mercedes de María Jiménez Martínez, Gabriel Domínguez Barrios, Roselia Bustillo Marín, Pablo Sharpe Calzada, Cruz Martínez Peña, Nancy Correa Alfaro, Víctor Zorrilla, Fernando Ramírez Barrios, David Ricardo Jaime González y, por supuesto, a los coordinadores Roselia Bustillo y Fernando Ramírez. La verdad es que esta obra que hemos presentado ya en algunos foros es una idea que trata de sistematizar la experiencia judicial en temas de violencia política de género. Y me parece que ha sido en alguna medida exitosa, en tanto, según lo que nos dijo la editorial hace poco, la obra ya está la primera edición está prácticamente agotada y pasaremos ya a una primera reimpresión de la misma. El tema que se nos presentó cuando propusimos una coedición entre el Tribunal Electoral y la editorial Ubiyus de estas temáticas nos parecía fundamental porque justamente nos hace reflexionar en torno a qué tribunal heredamos y qué tribunal vamos a dejar. El tribunal que heredamos cuando llegamos, bueno, en mi caso en 1997, pero bueno, a la Sala Superior como magistrado en el año 2016, pues yo pensaría que era un tribunal que las generaciones de magistrados del tribunal han hecho un tribunal grande, fuerte, sobra decir, con una ampliación y amplitud en las competencias y jurisprudencia del tribunal. Es decir, el tribunal tiene muy altas competencias. Hace poco que tuve la suerte de coincidir en un foro con el doctor José de Jesús Orozco Enríquez, recordábamos cuando el tribunal toma la decisión de ampliar su competencia para hacer control de constitucionalidad de los actos de los partidos políticos. Cambió la historia del derecho electoral. Bueno, a lo largo de estos años hemos hecho cuestiones parecidas, por eso voy. En esa medida, en la medida que el tribunal crecía en su competencia, también crecía en su fortaleza. Y bueno, sobra decir que sin duda es de los tribunales más rápidos del mundo. Hoy día el tribunal, por supuesto, no tiene ningún tipo de rezago, ninguno es ninguno, y aproximadamente, si recuerdo bien las estadísticas, en el Tribunal Electoral se resuelven los casos en 15 días. A partir de que entre el caso y hasta que sale, en promedio, son 15 días. Es un tribunal técnico, apegado a derecho, de vanguardia. Ahora,
a lo largo de estos años y del tribunal que nos dejaron todos los fundadores de esta institución, aprendimos a hacer progresividad y por supuesto estar basados en las ideas de cortes internacionales. El Tribunal Electoral fue de los primeros tribunales que hicieron control de convencionalidad en México y dimensionamos un control de convencionalidad, pues yo diría sin rubor, porque así fue desde la fundación, ¿no? Simple y sencillamente se hizo. Así fue que los primeros casos en materia indígena se fueron resolviendo y presentando. Era de lo más interesante, por lo menos a mí como secretario, como antiguo secretario, cuando empezábamos a preguntarnos si, por ejemplo, los pueblos y comunidades indígenas podían o no tener sistemas normativos internos y llevar a cabo elecciones a través de esos sistemas y ser esto válido. Esa pregunta que ahora nos parece evidente, porque además la respuesta está en el artículo 2 de la Constitución, en ese momento no estaba la solución en la Constitución, y sin embargo el tribunal dijo que sí. Hoy día el 20% de los municipios de este país son electos por vías de sistemas normativos internos. Después, los temas de paridad, digamos de potenciación de los derechos de las mujeres. Por supuesto, la histórica sentencia antijuanitas, y a partir de ahí, un montón. Hoy día tenemos 9 gobernadoras en funciones, tenemos 250 diputadas federales, tenemos la mitad de senadoras, y cabe decir, es gracias a las sentencias del tribunal, al tribunal que recibimos. Y también un tribunal que ha potenciado los derechos ahora de las personas en situación de desventaja. A ver, en ese sentido, pues también se ha potenciado y se han creado acciones afirmativas. Aquí hay algunos de mis alumnos, hace unos días que estábamos viendo Poder Legislativo, que estábamos viendo justamente Cámara de Diputados, llegó un momento en el cual les decía, bueno, así se conforma la Cámara de Diputados de acuerdo a lo que dice la Constitución, pero no se puede saber la conformación de la Cámara de Diputados sin conocer las sentencias y las acciones afirmativas del tribunal. Gracias a ello, hoy día tenemos 30 indígenas en Cámara de Diputados, 4 personas de la diversidad sexual, si recuerdo bien, 8 personas con discapacidad, creo que son 3 migrantes. A ver, simple y sencillamente, el constitucionalismo mexicano ha entrado en una fase de constitucionalismo transformador en materia electoral gracias a las sentencias del Tribunal Electoral. Bueno, establecido lo anterior, es que el tema de violencia de género no es diferente a lo que acabo de decir. Es decir, primero fueron las sentencias de paridad, empoderando la participación de la mujer, después vino una reacción machista a las sentencias y después tuvo que salir más sentencias del tribunal para tratar pues, de acabar con la violencia machista de este tipo en temas de política. A ver, sobraría decir todos los casos que han sido. Primero fueron los casos y después la ley. Es decir, el tribunal lo que hizo fue, aplicando un principio que se encontraba en la Constitución, el principio y el derecho a tener una vida libre de violencia, determinó todas las reglas que al final del día se fueron estableciendo en torno a violencia política de género. A mí me parece que aventuras judiciales de ese tamaño, pocas cortes en el mundo pueden contar, esa es la verdad, ¿no? Y los que tenemos la suerte y fortuna de estudiar cortes internacionales, nos damos cuenta que de verdad ese tipo de cuestiones son totalmente excepcionales. Ahora, una vez que se tenían las sentencias, lo siguiente fue una reforma legal copiando las sentencias. Y nos demostró 2 cosas. La primera, que la reforma legal copiando las sentencias fue incompleta y fue limitada, porque la realidad inmediatamente se impuso y nos evidenció que era muchísimo más compleja. A los pocos días que teníamos la reforma legal y ya diciendo, ay, al fin la tenemos, qué bueno. Por cierto, de verdad, copiando las sentencias, hasta escribí un artículo del tema en esos términos. A ver, inmediatamente después nos dimos cuenta que era útil crear una lista de personas sancionadas por violencia de género. Y después nos dimos cuenta que se podían anular
elecciones por violencia de género y lo hicimos. Pero fue después de la reforma electoral y esas dos cuestiones no se encuentran en la reforma legal. Y nos damos cuenta otra vez que las reformas en estos temas son reactivas a las sentencias y que la posición de los tribunales frente a la violencia de género tiene que ser completamente activa. Es decir, tiene que estar a la vanguardia. Y si la ley no es, vamos a decirlo, lo suficientemente completa, pues citando a Aarón Barak, el Tribunal Constitucional tiene que perfeccionar al sistema. En fin, dada esa circunstancia, pues, y este tema tan particular y tan complejo, donde son cientos de sentencias las que han dotado de entidad, de concepto, de elementos a la violencia de género, pues nos parecía evidente a los coordinadores de la obra que teníamos que hacer una obra que sistematizara y analizara esta cuestión, dejando de manera fácil para el lector, para el litigante al final del día, pues algunos de los criterios más importantes. Por cierto, ya la obra no está al día, porque otra vez ya las sentencias volvieron a estar adelante. Entonces, nos tenemos que hacer estas preguntas en torno también, algún día habrá una reforma electoral bien intencionada y prudente, que tome en cuenta la experiencia de los órganos electorales. Y justamente cuando eso pase, retomar justo las sentencias y la experiencia judicial. Me parece que ha sido el papel del tribunal el que ha hecho que existan los mecanismos, algunos mecanismos, no estoy diciendo que haya, ojalá se pudiera decir que se ha solucionado el... No, cero, más bien que existan algunos mecanismos y que haya una conducta del Estado mexicano en torno a esta temática. Y esa ha sido una cuestión que me parece es tratada en esta obra. Yo quiero nuevamente agradecer a los autores de esta obra que andan por aquí. Si quieren, levanten su manita, ¿no? Porque no los veo. Aquí están, ¿no? Bueno, en fin, yo les doy un aplauso. De verdad. Muchas gracias. Pero también un aplauso para el maestro y magistrado don Felipe de la Mata, porque es causante de lo causado. Y algo adicional, la señora coordinadora y coordinador, obviamente bajo la capitanía del capitán de la nave, han decidido donar estos ejemplares a la biblioteca de la Facultad de Derecho para que todos ustedes tengan la oportunidad de ir a la obra, de poder leer estos trabajos que, si bien están superados en la actividad jurisdiccional, en la doctrina son una novedad. Por eso, quizá, el lema de nuestra Escuela Judicial Electoral es educando por y para la democracia. Le hice alguna adecuación, pero así es, una escuela por y para la democracia. Gracias por la hospitalidad, Sonia, en tu calidad de secretaria general. Un abrazo y el mejor deseo para el señor director. Ojalá todo el éxito hoy en la tarde en su comparecencia ante la Honorable Junta de Gobierno. Nuestro sistema de elección de rector no debe cambiar. No confundamos democracia con populismo. No confundamos democracia con suma de ignorancia y miseria para que nos induzcan a un voto por donde dicen los populistas que está la democracia. Sí es cierto, el pueblo es el titular de la soberanía. El pueblo es sabio. Del pueblo venimos, tanto Roselia como yo, lo que decíamos, de ese pueblo, de allá de la sierra de Oaxaca y de la sierra de Milpa Alta. Su nombre no es casual, es la parte más alta de todo el Distrito Federal. Y es una milpa, sigue siendo una milpa, un lugar de sembradío. Pero instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México nos permiten estar aquí junto
con todos los niveles sociales. Nos ha tocado vivir y convivir con hijos de presidentes, de secretarios, de senadores, diputados, con ellos mismos inclusive, aunque vengamos de Prepa 5. Yo también soy de Preparatoria 5. Gracias, gracias. Y vamos a pedirle a la señora directora que haga entrega de los reconocimientos de este acto académico. Por favor, Gaby. Gracias a ustedes por su paciencia. Muchas felicidades. Esas obras en las